En el vídeo de esta semana hablamos de un tema muy interesante y que genera muchas dudas. ¿Cómo utilizar Dermaroller correctamente para hacer crecer tu cabello? El Dermaroller es una herramienta útil y que ha ganado popularidad en los últimos años debido a los beneficios para estimular el crecimiento del pelo. Y hoy te vamos a contar algunos secretos que quizá otros no te cuentan, pero que tienes que saber si quieres hacer las cosas bien. Además, si te quedas hasta el final, te diremos cómo combinar el Dermaroller con minoxidil para potenciar el efecto de ambos. Así que no te pierdas ningún detalle porque ya verás lo interesante y práctico que resulta todo. ¡Comenzamos! Como te decíamos, el Dermaroller es un dispositivo utilizado en tratamientos de belleza y de estética que consiste en un rodillo con pequeñas agujas en su superficie. Forma parte de un grupo de tratamientos llamado microneedling o microagujas que funcionan mediante pequeñas perforaciones en la piel. Existen diferentes sistemas de microneedling como el Dermaroller, el Dermapen, el MMP de Anagen, que por cierto tienes disponible en nuestra tienda online, y otros, pero el vídeo de esta semana lo vamos a centrar en el Dermaroller, posiblemente el más económico y el más accesible. El mecanismo de funcionamiento del Dermaroller es muy sencillo. Se pasa el rodillo sobre la superficie cutánea y las microagujas que contiene van perforando la piel de forma controlada. Este proceso estimula la producción de colágeno y de elastina, así como la circulación sanguínea, lo que puede estimular la regeneración celular. Si nos referimos específicamente al cabello, el Dermaroller se utiliza para estimular los folículos pilosos y favorecer un mayor crecimiento y densidad capilar. Pero aquí hay algo importante que tenemos que destacar. El Dermaroller no es la solución milagrosa y definitiva para todos los tipos de pérdida de cabello. Principalmente es efectivo en alopecia androgenética, que es la más común tanto en hombres como en mujeres. Podríamos decir que el Dermaroller es una técnica ligeramente invasiva comparable al PRP, al plasma rico en plaquetas, en cuanto a su efecto, pero no es un tratamiento de primera línea para controlar la pérdida del cabello. En nuestra opinión, puede considerarse como un complemento para mejorar la eficacia de otros tratamientos, pero nunca lo consideraríamos adecuado como único tratamiento de la alopecia. Exactamente, y para utilizarlo de manera efectiva hay algunos puntos clave que tenemos que ver a continuación. El primero de ellos es la longitud de las agujas, ya que mucha gente nos pregunta cuál es la longitud que tienen que tener para ser realmente eficaces. Evidentemente, cuanto más largas sean las agujas, mayor profundidad tendrán los orificios que se van haciendo al pasar el rodillo. Y esto tiene una parte buena y una menos buena. La parte buena es que cuanto más profundo sea, más efecto tendrá sobre el crecimiento del cabello. Y la parte menos buena es que a mayor profundidad, más molesto será el procedimiento y puede que no sea tolerable. Además, también se ha planteado que si los orificios son demasiado profundos y llegan a la raíz, que es la zona en la que crece el pelo, podrían llegar a dañar el folículo piloso. Por lo tanto, la profundidad de los orificios es un punto crucial en el tratamiento con Dermaroller. Pero claro, esto es muy personal porque cada uno tenemos un grosor de piel de cuero cabelludo y una tolerancia al dolor distinta. Así es, Laura, hay personas con el cuero cabelludo más grueso y personas con el cuero cabelludo más finito. Y del mismo modo, hay personas que tienen mayor tolerancia al dolor y personas a las que les duele cualquier pinchacito. Así las cosas, podemos decir que no existe un tamaño de microagujas ideal para todo el mundo. Habrá que buscar el tamaño óptimo para cada uno, encontrar el equilibrio para obtener el mayor beneficio con el menor dolor posible y, por supuesto, sin lesionar el folículo piloso. Según los diferentes fabricantes hay distintas recomendaciones, pero no podemos decir que una sea mejor que la otra. De manera muy general, podríamos decir que un tamaño entre 1 y 1,5 milímetros podría ser apropiado para estimular el crecimiento del cabello sin dañar los folículos. No obstante, sí que existe una forma sencilla de encontrar la longitud más adecuada en tu caso particular. El truco sería empezar por tamaños de agujas pequeñitos e ir subiéndolo poco a poco en las siguientes semanas. Si ves que con un tamaño concreto ya empieza a doler, te pasas al tamaño de antes. Además, como regla general, si llega un momento en el que el cuero cabelludo sangra, es que posiblemente te hayas pasado con la profundidad y sea mejor volver al tamaño anterior de aguja. Y otro de los puntos a considerar con el Dermaroller es cada cuánto tiempo debe hacerse el tratamiento. Es decir, te lo tienes que hacer todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. Veámoslo, Laura. Como en cualquier tratamiento para la alopecia, uno de los puntos claves para tener buenos resultados es ser constante. No sirve de nada aplicarlo una vez y no volverlo a hacer nunca jamás. Por otro lado, tampoco hay que utilizarlo demasiado a menudo para no inflamar el cuero cabelludo en exceso, ya que esto podría ser contraproducente. Por otro lado, y aunque tampoco existe una recomendación universalmente aceptada, una pauta más o menos prudente sería utilizarlo 1 o 2 veces por semana como máximo. Pero como decimos, la frecuencia de aplicación también debería individualizarse siempre.
Otro de los puntos que consideramos primordial para hacer bien el tratamiento con el Dermaroller es mantener una buena higiene, tanto del aparato en sí mismo como del propio cuero cabelludo. Lo primero, antes de aplicar el Dermaroller, sería tener el pelo limpio y seco. Tenemos que evitar la suciedad para no introducirla con el rodillo en el cuero cabelludo y tener una infección. Por otra parte, hacerse el procedimiento con el pelo mojado tampoco sería la mejor opción, porque el pelo mojado es más frágil y tenemos más posibilidades de dañarlo. Además, con respecto a la higiene, es importante limpiar bien el Dermaroller antes y después de cada uso para evitar estos problemas. También tendrás que revisar las agujas de vez en cuando y cuando se hayan estropeado cambiar el utensilio. Y por supuesto no compartas el Dermaroller con nadie y no utilices el Dermaroller de nadie, ya que es una fuente de transmisión de enfermedades importantes como puede ser la hepatitis o el VIH. Otra cuestión a valorar sobre Dermaroller es si este tratamiento crea cicatrices o zonas de fibrosis que dificulten el crecimiento de un eventual injerto capilar que nos hagamos posteriormente. Entre los que nos dedicamos al injerto capilar, algunos compañeros cirujanos capilares tienen la sensación subjetiva de que la gente que utiliza el Dermaroller tiene el cuero cabelludo algo más duro que la gente que no lo utiliza. Y aunque esto es subjetivo, es importante tenerlo en cuenta para tomar decisiones al respecto. De hecho, en un metaanálisis al respecto, en el que se analizaron los resultados de diferentes estudios, no se informaron cicatrices ni efectos adversos graves en ninguno de estos estudios. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que Dermaroller produzca cicatrices en cuero cabelludo, pero tampoco podemos descartarlo. Y ahora vamos a pasar a uno de los puntos más importantes del vídeo y es cómo utilizar Dermaroller junto con minoxidil. Pero antes, recordarte que si te gustan estos vídeos nos ayudas mucho si te suscribes al canal y nos dejas un buen like. Publicamos varios vídeos sobre medicina capilar todas las semanas, así que te invitamos a que te pegues una vuelta por el canal para aprovechar todos los que te puedan interesar. Y dicho esto, que para nosotros es muy importante, hablemos de cómo utilizar Dermaroller con minoxidil para potenciar el efecto de ambos. Como hemos dicho antes, el Dermaroller tiene un efecto directo en la estimulación del crecimiento del pelo, pero es que además puede potenciar el efecto de minoxidil cuando se aplican ambos en el cuero cabelludo. El Dermaroller realiza unos pequeños túneles que no solamente estimulan el crecimiento, sino que además favorecen la penetración de minoxidil, lo que aumentará su efecto. A finales del año 2023 se publicó una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la eficacia de combinar minoxidil tópico con el microneedling. Según los autores, los hallazgos de este metaanálisis respaldan fuertemente la utilización de un tratamiento combinado de minoxidil con microneedling para el crecimiento del cabello en pacientes con alopecia androgenética, ya que se obtienen mejores resultados que con minoxidil tópico únicamente. Por lo tanto, no existe ninguna duda de que minoxidil con Dermaroller es mejor que minoxidil solo. Existen diferentes maneras de combinar minoxidil con Dermaroller y ninguna de ellas ha demostrado ser mejor que las otras. Por ejemplo, en algunos estudios se ha utilizado el microneedling y a las 24 horas se aplicó el minoxidil, mientras que otros autores prefieren hacer el microneedling e inmediatamente después aplicar el minoxidil. Incluso hay otros que prefieren aplicar primero el minoxidil y a continuación hacer el microneedling. Como decimos, no hay datos para recomendar una u otra pauta, así que habrá que hacer lo que se ajuste mejor a cada caso en particular. En cualquier caso, una posible pauta de aplicación podría ser la siguiente. Una vez hemos seguido el protocolo de limpieza del que hemos hablado antes, pasaremos el Dermaroller por las zonas que queremos tratar. Como siempre, haremos varios pases en horizontal, en vertical y en oblicuo. Una vez realizado el procedimiento tenemos cierto enrojecimiento en la zona, pero no tenemos que ver un sangrado abundante. Y a continuación tenemos dos opciones, o bien aplicamos el minoxidil directamente para que penetren los orificios creados, o esperamos 24 horas a que pase un poco la inflamación y después aplicamos el minoxidil. Ten en cuenta que como minoxidil está formulado en una base alcohólica, si lo aplicamos directamente sobre las heriditas que hemos hecho, puede que escueza o que sea irritante y nos convenga más esperar las 24 horas. En cualquiera de los dos casos, después de usar el Dermaroller con minoxidil, evitaremos lavar el cabello durante unas horas para permitir que el producto se absorba completamente. Asimismo, evitaremos la exposición directa al sol y el uso de productos químicos agresivos en el pelo durante las siguientes 24 horas. Como decimos siempre, la paciencia y la constancia en todos los tratamientos capilares son fundamentales. No esperes obtener resultados inmediatos, sino que tardaremos varias semanas o incluso meses en ver los primeros resultados. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda que puedes visitar el canal de YouTube para ver más vídeos sobre medicina capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.